En octubre de 1944, un trabajador siderúrgico en Pittsburgh se sentaba a la mesa de su cocina justo antes del amanecer. El plato frente a él contenía 3 huevos fritos en grasa de tocino, un cuarto de libra de tocino grueso, 2 rebanadas de pan tostado con mantequilla, una porción de papas fritas relucientes en manteca de cerdo y un vaso de leche entera sin pasteurizar. Su médico no habría pestañeado. Eso fue en octubre de 1944. Para hoy, cada una de las cosas en ese plato llevaría una advertencia de al menos una asociación médica importante. Esta es la historia de 10 desayunos que alimentaron a los hombres que vertían el acero, extraían el carbón y volvían de la guerra. Vamos a recorrerlos uno por uno y analizar con honestidad qué acertó la medicina moderna y en qué pudo haberse equivocado. Pittsburgh, 1944. El hombre estadounidense promedio que trabajaba en la industria pesada quemaba entre 4.000 y 6.000 calorías al día. Los mineros del carbón superaban esa cifra, los leñadores más aún, y el oficinista sedentario, según los estándares actuales, básicamente no existía. Eso es lo primero que hay que entender antes de juzgar cualquiera de estos desayunos. Los hombres que los comían no viajaban 40 minutos hasta un escritorio. Blandían martillos, cargaban palés, recorrían campos, trabajaban en fraguas y llenaban bodegas. La comida en la mesa era combustible para el trabajo. Lo segundo que hay que entender es la economía alimentaria en sí. Las cartillas de racionamiento se habían emitido en mayo de 1942. El azúcar estaba racionado. El café estuvo racionado durante 1 año y medio. La carne, la mantequilla y el queso tenían valores de cupones. Así que, aunque los desayunos que estamos a punto de analizar suenan enormes para oídos modernos, muchos de ellos estiraban ingredientes escasos con otros más baratos y tradicionales. La manteca de cerdo, la harina de maíz, las vísceras y el tocino salado eran los cimientos. Todos ellos habían estado en las mesas estadounidenses durante 200 años. Lo que cambió no fue realmente la comida. Lo que cambió fue el trabajo, la ciencia y la cadena de suministro. Volveremos a eso. Por ahora, comencemos la cuenta regresiva. Número 10. Aceite de hígado de bacalao. Este en realidad no es un alimento de desayuno. Es el ritual matutino que enmarcaba la comida. En todo Estados Unidos y el Reino Unido, niños y adultos por igual hacían fila para recibir una cucharada diaria de un aceite oscuro y con sabor a pescado, a menudo antes de que se les permitiera comer cualquier otra cosa. En Gran Bretaña, el Ministerio de Alimentación lo distribuía gratuitamente durante los años de guerra. En Estados Unidos, era un elemento habitual de la atención pediátrica y las raciones navales. La razón era simple: la deficiencia de vitamina D había sido un problema grave de salud pública a principios del siglo XX. El raquitismo era común en las ciudades industriales, donde el hollín bloqueaba la luz del sol y los niños pasaban largas horas en interiores. El aceite de hígado de bacalao proporcionaba vitamina D y vitamina A en dosis concentradas, y para la década de 1930, la conexión entre el aceite y huesos más fuertes estaba bien establecida. Para 1944, darle a tu hijo una cucharada antes de ir a la escuela era simplemente lo que hacían los padres responsables. Hoy en día, todavía se puede comprar aceite de hígado de bacalao. El consejo médico moderno se ha reducido considerablemente. La preocupación es doble. Primero, las poblaciones de peces modernas contienen mercurio y bifenilos policlorados, que la gente en los años 40 no enfrentaba en la misma escala. Segundo, ahora se sabe que la vitamina A concentrada es tóxica en dosis altas, particularmente durante el embarazo. La mayoría de los pediatras ahora recomiendan un suplemento de vitamina D en su lugar, tomado en gotas medidas. La ironía es que la deficiencia de vitamina D ha vuelto. Los trabajadores de oficina, los trabajadores en interiores y las personas en latitudes más altas son diagnosticados rutinariamente con vitamina D baja, la misma condición que el aceite de hígado de bacalao se daba para prevenir. La cucharada diaria de tu abuelo, en otras palabras, estaba resolviendo un problema que hemos recreado silenciosamente. Esta decisión parecía pequeña en su momento. No lo fue.
El siguiente elemento es el tazón que estaba junto a esa cuchara. Es el que la mayoría olvida, que comenzó su vida como un asunto caliente, con toda la grasa, con toda la crema, antes de que el marketing bajo en grasa reescribiera la receta por completo. 9. Cereales calientes con mantequilla y crema espesa. En una cocina estadounidense de 1944, el pasillo de cereales como lo conocemos no existía. Los cereales fríos estaban disponibles. Los cornflakes de Kellogg's existían desde 1906, los Wheaties desde 1924, pero para los hombres trabajadores en los años 40, el tazón del desayuno generalmente era caliente. Cream of wheat, avena, sémola de maíz, avena cortada en acero y farina eran los estándares. Estos cereales se hervían en una olla en la estufa durante 15 minutos, a menudo más, y se servían en un tazón de sopa en lugar de un tazón de cereal. Lo que iba encima es la parte que ha sido silenciosamente borrada: una cucharada de mantequilla derretida en el cereal caliente, un cuarto de taza de crema espesa vertida alrededor de los bordes, una cucharada de azúcar morena o melaza por encima. En algunos hogares, un huevo frito se colocaba en el centro del tazón. El resultado final contenía entre 2 y 3 veces el conteo calórico de una porción moderna de cereal de desayuno, con el doble de grasa y una cantidad respetable de proteína. Para finales de los años 70, la hipótesis de la grasa dietética se había apoderado de la medicina estadounidense. La grasa saturada fue identificada como el principal factor causante de enfermedades cardíacas, y cualquier desayuno que combinara mantequilla, crema y azúcar en un solo tazón fue señalado como un problema. La Asociación Americana del Corazón emitió directrices cada vez más estrictas durante las décadas de 1980 y 1990. El tazón se vació de crema, la mantequilla desapareció, la leche descremada reemplazó a la entera, la jarra de crema espesa abandonó la mesa. El giro interesante es que la ciencia ha avanzado desde entonces. Estudios importantes publicados en la década de 2010, incluido un metaanálisis de 2014 en los Annals of Internal Medicine, encontraron que la relación entre la grasa saturada y las enfermedades cardíacas era menos clara de lo que se afirmó originalmente. Las guías alimentarias de Estados Unidos eliminaron el límite sobre el colesterol dietético en 2015. Nada de esto significa que el tazón de tu abuelo esté ahora en la lista de recomendaciones cardiológicas. Pero la postura médica hacia él se ha suavizado de una manera que sorprendería a los doctores de 1995. Esa suavización se hace más visible con el siguiente elemento. El pan de maíz, la mantequilla y la melaza recorrían un camino similar y revelan algo interesante sobre cómo realmente se mueven las directrices. Número 8. Pan de maíz con mantequilla y melaza negra. Entra en una cocina en el Tennessee rural, Carolina del Norte o el sur de Illinois en 1944, y la mesa del desayuno casi con certeza tenía una bandeja de pan de maíz. Por lo general, se había horneado la noche anterior en un sartén de hierro fundido, en algunos casos, el mismo sartén en el que se había frito el tocino. La costra inferior llevaba grasa de tocino. La parte superior se abría con el pulgar. Un hombre cortaba un trozo, lo untaba con mantequilla fría y vertía melaza negra por encima hasta que el plato se oscurecía. Este era el desayuno barato. La harina de maíz costaba una fracción de la harina de trigo, y durante el racionamiento de azúcar, la melaza era el endulzante asequible por excelencia. La melaza negra, el subproducto oscuro y amargo del refinado del azúcar, se vendía por centavos. También resultó ser uno de los pocos alimentos dulces de la época que contenía cantidades significativas de hierro, calcio, magnesio y potasio. Los médicos rurales en la década de 1940 a veces la recetaban directamente a pacientes anémicos. Las directrices dietéticas modernas no han sido amables con esta combinación. Una sola cucharada de melaza contiene aproximadamente 15 gramos de azúcar. Un trozo de mantequilla sobre una porción de pan de maíz pone en juego la grasa saturada,
Y la harina de maíz en sí, aunque menos refinada que la harina blanca, tiene un índice glucémico lo suficientemente alto como para disparar el azúcar en sangre, de una manera contra la que los especialistas en diabetes ahora advierten. La Asociación Americana de Diabetes coloca el pan de maíz con melaza firmemente en la columna de lo ocasional, no en la de lo diario, pero hay un dato de contexto que a menudo se omite. La diabetes tipo 2 era rara en 1944. Los Centros para el Control de Enfermedades no comenzaron a rastrearla como una crisis de salud pública hasta décadas después. El mismo desayuno que hoy contribuye a una población con altas tasas de diabetes era, en una población que caminaba 20 kilómetros al día y realizaba trabajos físicos, una fuente perfectamente funcional de energía y minerales. Las matemáticas no han cambiado. Las matemáticas simplemente ya no cuadran de la misma manera. El siguiente elemento pasa del pan de maíz al acompañamiento que casi siempre estaba junto a él. Es donde la grasa para cocinar misma se convierte en parte de la historia. Número 7. Papas ralladas y papas fritas en grasa de tocino. Había una lata en la parte trasera de casi todas las estufas estadounidenses de los años 40. Una lata de café, una lata de Crisco, a veces un envase de manteca reutilizado. Dentro reposaba una sustancia espesa, blanquecina, con una superficie ligeramente turbia. Grasa de tocino. Los escurrimientos de la mañana se vertían, se colaban, se guardaban y se reutilizaban durante días, semanas o hasta que la lata se llenaba. Cuando llegaba el momento de hacer papas ralladas o papas rebanadas, la cocinera recurría a esa lata. Una cucharada generosa iba al sartén de hierro fundido. Las papas golpeaban la grasa caliente con un chisporroteo que definía el desayuno en las casas de campo, los campamentos mineros, los campamentos madereros y los comedores militares. El sabor que producía es famosamente difícil de replicar con aceites modernos. Hay una razón por la que las papas ralladas de tu abuelo sabían diferente a las tuyas. La grasa en sí era diferente. El consejo dietético moderno sobre esta práctica es casi uniformemente negativo. La primera preocupación es la grasa saturada. La segunda preocupación es una en la que la mayoría de los cocineros caseros nunca piensan. Las grasas de cocina reutilizadas se oxidan. El calentamiento repetido crea grasas trans y compuestos de aldehído, y cuanto más tiempo se reutiliza la grasa, más altos suben esos números. Para cuando una lata de grasa de tocino ha estado en la parte trasera de la estufa durante 3 semanas, siendo rellenada y recalentada diariamente, la química en su interior ya no es la misma que la de la grasa de tocino fresca con la que empezó. Esto no se entendía en 1944. La conexión con las grasas trans no se estableció hasta finales de la década de 1980, y la práctica de guardar y reutilizar la grasa de cocina continuó en muchos hogares hasta bien entrada la década de 1970. Para la década de 1990, los aceites vegetales, de girasol, de soya y de maíz, habían desplazado la lata de grasa de tocino en la mayoría de las cocinas estadounidenses. Las autoridades alimentarias celebraron este cambio como una gran victoria para la salud pública. Lo que reveló la siguiente década fue que esos mismos aceites vegetales, cuando se procesaban industrialmente y se usaban repetidamente en las freidoras de los restaurantes, producían su propio conjunto de problemas. El bote de grasa de tocino había sido reemplazado, pero la química subyacente no se había resuelto. Eso nos prepara para uno de los alimentos más divisivos de esta lista. La siguiente carne de desayuno es una que muchos estadounidenses hoy en día nunca han probado, aunque sus bisabuelos la comían cada domingo. Número 6. Scrapple, pasta de hígado y el desayuno espantoso. En la región de los holandeses de Pensilvania, en el norte del estado de Nueva York y a lo largo de las Carolinas, el desayuno en 1944 incluía habitualmente un pan de molde rebanado y frito en sartén hecho con vísceras, harina de maíz y recortes de cerdo. En Pensilvania se llamaba scrapple. En Carolina del Norte era liver mush, a veces conocido como liver pudding.
Ambos nacían del mismo impulso. Nada del cerdo se desperdiciaba. Un pan de scrapple tradicional incluía hígado de cerdo, corazón, hocico y otros recortes, cocidos a fuego lento con harina de maíz y harina de trigo sarraceno, empacados en un molde para pan, refrigerados toda la noche y luego rebanados y fritos en mantequilla o manteca de cerdo para el desayuno. Se comía con huevos, con mantequilla de manzana, con jarabe de maple, con ketchup y en algunos hogares con todo eso a la vez. Un trabajador en el condado de Lancaster podía comerlo 5 mañanas a la semana. El argumento en contra de este desayuno en la medicina moderna es más complejo que los otros en esta lista. El primer punto es el sodio. El scrapple comercial de hoy contiene entre 400 y 600 miligramos de sodio por rebanada. El segundo punto es la grasa saturada de los recortes de cerdo. El tercero, y el que más ha cambiado, son los metales pesados. La producción porcina industrial moderna permite que cantidades traza de cadmio y otros metales pesados se acumulen en el tejido hepático. El cerdo de granja de 1944, alimentado con sobras de mesa y pastoreo, tenía una carga diferente. Casi cualquier médico hoy le dirá a un paciente con hipertensión o problemas renales que evite el scrapple por completo. Ese consejo es médicamente sólido. Lo que esa misma conversación suele pasar por alto es que el scrapple era un alimento de aprovechamiento por diseño. Venía de una cultura que no desperdiciaba proteína y no desperdiciaba grasa. El estilo de cocción era excesivo. La filosofía subyacente era todo lo contrario. Esa filosofía de no desperdiciar nada también está presente en el siguiente alimento. Una vez que entiendes que la grasa no era basura y los recortes no eran desperdicio, el siguiente desayuno de la lista, el que combinaba ambos en un solo cucharón, tiene mucho más sentido. Si estás disfrutando este recorrido por la mesa del desayuno de los años 40, dale a suscribirse. Cubrimos este tipo de historia estadounidense de mediados de siglo cada semana. Ahora, volvamos a la cuenta regresiva. Número 5. Galletas con salsa de salchicha. Hay un corredor de cultura culinaria estadounidense que va desde Virginia Occidental, pasando por Kentucky y Tennessee, bajando hasta Georgia y Alabama y cruzando hacia el oeste por los Ozarks. En los años 40, ese corredor despertaba con un plato de galletas de masa, abiertas por la mitad y ahogadas en salsa de salchicha. La salsa era un roast, salchicha de cerdo dorada en una sartén de hierro fundido. La grasa que soltaba se dejaba en la sartén. Se añadía harina blanca, removiendo hasta formar una pasta. Luego leche, sal y una buena dosis de pimienta negra. La salchicha volvía a la mezcla. Todo espesaba. Las galletas quedaban enterradas. Una porción típica de tamaño completo en 1944 podía llegar a las 1200 calorías antes de que salieran los huevos. La salchicha generalmente era fresca, a menudo hecha en la misma granja o por un carnicero del camino. Las galletas usaban manteca de cerdo o grasa de tocino como la grasa. El suero de leche, sobrante de hacer mantequilla, les daba su esponjosidad. Los cardiólogos de hoy miran este plato y ven casi un resumen completo de aquello contra lo que están construidas las guías dietéticas actuales. Tiene harina blanca refinada, grasa saturada de la salchicha de cerdo, más grasa saturada de la manteca o grasa de tocino en las galletas, alto contenido de sodio por el condimento de la salchicha y un roux hecho enteramente de grasa y almidón refinado. Algunos platos violan 2 o 3 guías modernas. Las galletas con salsa de salchicha violan aproximadamente 7, dependiendo de qué versión cocines. Lo que la crítica moderna tiende a olvidar es el gasto calórico al otro lado del plato. Un minero de carbón en 1944 en el condado de Logan, Virginia Occidental, caminaba 1 milla bajo tierra, blandía un pico durante 10 horas y caminaba 1 milla de vuelta. El desayuno de 1200 calorías no era el problema. Ese mismo plato, servido a un trabajador de escritorio, hoy en día,
Absolutamente sí lo es. Mismo plato, vidas diferentes. Esa brecha entre la comida y la vida que la rodea va a seguir apareciendo. Aparece con más fuerza en el siguiente alimento de la lista, donde la grasa de cocina en sí, demonizada durante medio siglo, ahora está siendo rehabilitada discretamente por parte de la comunidad médica. Número 4. Panqueques de suero de leche, fritos en manteca de cerdo. El panqueque de 1944 era un animal diferente al panqueque de hoy. La masa generalmente era a base de suero de leche, hecha con el suero sobrante de batir la mantequilla. El leudante era bicarbonato de sodio que reaccionaba con la acidez del suero de leche. La grasa en la sartén era manteca de cerdo, a menudo casera, ocasionalmente grasa de tocino y casi nunca aceite vegetal. Mantequilla de verdad, en barra de 1/4 de libra, reposaba sobre la mesa. El jarabe de arce auténtico, cuando se conseguía, venía de la recolección de primavera en un bosque de Nueva Inglaterra. En el sur, el jarabe de sorgo o el de caña cumplían la misma función. Todo se comía un sábado por la mañana, después de que los huevos y el tocino ya hubieran sido retirados. Era el segundo plato. Durante la mayor parte de finales del siglo XX, este fue el platillo que los nutricionistas usaban como ejemplo didáctico de lo que no se debe comer. Harina blanca, grasa saturada, azúcar, cocinado en grasa animal, apilado en 4 capas. El veredicto fue unánime y el veredicto fue severo. Pero este es el alimento donde la conversación médica ha cambiado de forma más silenciosa. La manteca de cerdo, en particular, ha tenido una rehabilitación lenta. Estudios publicados desde 2010 han demostrado que la manteca de cerdo criado en pastoreo es aproximadamente un 45% grasa monoinsaturada, la misma categoría que el aceite de oliva. Tiene un contenido de vitamina D más alto que casi cualquier otra grasa de cocina. Y la investigación moderna sobre la llamada hipótesis dieta corazón ha sido menos concluyente de lo que el consenso de los años 80 afirmaba. Varios estudios han puesto en cuestión la investigación fundacional, incluyendo el reanálisis del estudio Dieta Corazón de Sydney, publicado en 2013. Esto no significa que los panqueques con manteca de cerdo sean un desayuno recomendado. Siguen siendo, según las directrices actuales, un capricho ocasional más que un alimento diario. Pero el desprecio que definió la conversación nutricional de los años 90 ha sido reemplazado por algo más cercano a un interés cauteloso. Si ese interés llega al siguiente alimento, es otra cuestión. Las vísceras, que ocupan el número 3, han tenido un camino mucho más difícil. Los argumentos a favor y en contra de comerlas en el desayuno aún se debaten en revistas médicas serias. Número 3. Hígado con cebollas para desayunar. Para una familia trabajadora en 1944, el hígado de ternera o de res solía ser el corte más barato en el mostrador de la carnicería. También era el más denso en nutrientes. Una porción de 4 onzas de hígado de res aportaba más hierro que una libra de aguja de res, más vitamina A que casi cualquier otro producto animal, y una dosis sustancial de B12 y folato. En una época en que la suplementación vitamínica era rara y cara, el hígado era un vehículo de nutrientes. En algunos hogares del noreste, el hígado con cebollas aparecía en el plato del desayuno 2 veces por semana. La preparación era sencilla: cortar el hígado en rebanadas finas, remojarlo en leche durante 1 hora para suavizar el sabor a hierro, enharinarlo con harina sazonada, freírlo en mantequilla o grasa de tocino con cebollas amarillas en rodajas hasta que las cebollas estuvieran casi quemadas y el hígado apenas pasado de rosado. Comerlo con huevos, pan tostado y café. Los argumentos en contra del hígado en las guías alimentarias modernas son específicos. La primera preocupación es la toxicidad por vitamina A. Una sola porción de 4 onzas de hígado de res contiene aproximadamente 6 veces la ingesta diaria recomendada de vitamina A preformada.
En dosis altas o sostenidas, esto puede causar daño hepático, pérdida de densidad ósea y defectos congénitos. La segunda preocupación son los metales pesados, la misma conversación que surgió con el Scrapple. La tercera es la grasa saturada y el colesterol, aunque ambas posturas se han suavizado en las recomendaciones actuales. La mayoría de los médicos hoy recomiendan las vísceras solo ocasionalmente, entre una vez al mes y una vez a la semana, nunca a diario. Eso representa un gran descenso respecto a la norma de 1944 de 2 veces por semana. El matiz interesante es que la conversación médica más amplia sobre la deficiencia de hierro, particularmente en mujeres y adultos mayores, ha vuelto a cobrar relevancia. La anemia por deficiencia de hierro es ahora una de las deficiencias nutricionales más comúnmente diagnosticadas en el mundo desarrollado. El alimento que resolvía ese problema en 1944 sigue resolviéndolo. Simplemente hemos decidido que el costo es más alto de lo que queremos pagar de forma regular. El cálculo del costo es aún más marcado para el siguiente alimento, que depende de un método de conservación que casi ningún hogar estadounidense utiliza ya. Número 2. Cerdo en salmuera y tocino de lomo. Antes de la refrigeración confiable, el cerdo en salmuera era la carne que no se echaba a perder. Trozos de panceta de cerdo empacados en sal se conservaban durante meses en un sótano o un ahumadero. El tocino de lomo, un corte primo sacado a lo largo de la columna vertebral, hacía lo mismo. En la América rural de 1944, ambos eran habituales. Ambos aparecían en el desayuno. Unas cuantas rebanadas finas de cerdo en salmuera, fritas hasta que los bordes se rizaban y la grasa se derretía. Se comían junto con huevos, con pan de maíz como acompañamiento, y la grasa derretida se convertía en el medio de cocción para todo lo demás en la estufa. Para un leñador en la costa de Maine, un peón en un rancho de Texas o un aparcero en Mississippi, el cerdo en salmuera era la proteína y la grasa del desayuno al mismo tiempo. También era la sal del desayuno. Una porción de 4 onzas podía contener más de 2.000 miligramos de sodio, más que la ingesta diaria recomendada completa según las directrices actuales. Esa carga de sodio es donde la medicina moderna traza la línea más firme. El vínculo entre el consumo de sodio y la hipertensión, aunque aún se estudia activamente, está bien establecido para poblaciones sensibles y las tasas de presión arterial alta han aumentado drásticamente desde mediados del siglo XX. Súmale a eso el proceso de curado en sí que involucra nitratos y nitritos, ambos ahora vinculados a un riesgo elevado de cáncer de colon en algunos estudios. Súmale a eso el hecho de que casi nadie hoy en día realiza el tipo de trabajo físico que quemaría esas calorías. El caso en contra del cerdo salado como carne diaria para el desayuno es, según los estándares actuales, irrefutable. El caso a favor de entender por qué nuestros bisabuelos lo comían es más difícil de desestimar. Sin él, los inviernos en el norte rural eran escasos. La misma comida que hoy eleva la presión arterial, en 1944, prevenía el hambre. Esa tensión entre el entonces y el ahora alcanza su versión más ruidosa con el último elemento de la lista. Es el desayuno que, más que cualquier otro, definió al trabajador estadounidense a mediados del siglo XX y el que los cardiólogos de hoy tienen más probabilidades de marcar con un círculo en una gráfica y decirte que lo dejes atrás. 1. Bistec con huevos. Este era el desayuno del trabajador, no del hombre rico, del trabajador. En 1944, la carne de res estaba racionada, pero los cortes más baratos, bistec de bola, bistec de paleta, punta de lomo y bola negra, seguían siendo la proteína matutina predeterminada para cualquiera que pudiera conseguirlos. Un bistec de medio centímetro de grosor, a menudo un corte que hoy se etiquetaría como carne para guiso, se salaba y se le ponía pimienta. Se lanzaba a un sartén de hierro fundido caliente con un trozo de mantequilla o una cucharada de sebo de res y se cocinaba durante 90 segundos por cada lado. 2 o 3 huevos iban después.
fritos en el mismo sartén con la misma grasa, con los jugos que soltaba el bistec corriendo entre las claras. Un hombre comía esto con una rebanada de pan de maíz o 2 rebanadas de pan tostado, un vaso de leche entera y un café negro. El plato superaba las 1500 calorías. El contenido de proteína era de aproximadamente 70 gramos. El contenido de grasa saturada era de aproximadamente 30 gramos. El colesterol era de aproximadamente 600 miligramos. Para 1980, los estándares dietéticos trataban cada uno de esos números como un problema. Solo el número de colesterol duplicaba el límite. Según los estándares actuales, el panorama ha cambiado. Las guías dietéticas de los Estados Unidos de 2015 eliminaron el límite de colesterol dietético por completo, porque el colesterol dietético no eleva de manera significativa el colesterol en sangre en la mayoría de las personas. El número de proteína ahora se considera un activo en lugar de un exceso. El número de grasa saturada todavía se señala, pero la prohibición absoluta que definió la cardiología de finales del siglo XX se ha relajado. Lo que los médicos modernos todavía miran con desconfianza es el patrón acumulativo. Bistec para desayunar cada mañana, año tras año, en el cuerpo de un oficinista sedentario. No es la misma propuesta que bistec para desayunar en el cuerpo de un hombre a punto de pasar 10 horas colocando durmientes de ferrocarril. Esto nos trae de vuelta al principio. La comida en el plato de 1944 no ha cambiado de ninguna manera significativa. Lo que ha cambiado es el cuerpo sentado a la mesa, el trabajo que ese cuerpo está a punto de hacer, la cadena de suministro que produjo la comida y el entendimiento médico de cómo se comporta la comida una vez que entra en nosotros, que en algunas cuestiones ha cambiado de dirección más de una vez. Lo que el cuerpo recibía en 1944 era, en muchos casos, exactamente lo que el cuerpo necesitaba. El mismo plato, servido hoy a un cuerpo diferente que hace un trabajo diferente, es una propuesta completamente distinta. Esa es la conversación que vale la pena tener. Hay una tendencia, cuando miramos hacia atrás y vemos cómo comían nuestros abuelos, a caer en uno de 2 bandos. El primer bando dice que lo estaban haciendo bien y que la medicina moderna arruinó lo que funcionaba. El segundo bando dice que se estaban matando con la comida y que solo las tasas de infartos de los años 50 y 60 dicen la verdad. La respuesta honesta está en algún punto intermedio y es más silenciosa que cualquiera de esas 2 posturas. Algo de lo que estaba en la mesa del desayuno de 1944 ha resistido la prueba del tiempo. Los huevos ya no son el villano que los llamaron durante 40 años. La manteca de cerdo ha sido rehabilitada discretamente. El caso en contra de la grasa saturada es más matizado de lo que afirmaban las guías de la Asociación Americana del Corazón de 1961. El propósito subyacente del aceite de hígado de bacalao, la entrega de vitamina D, ha vuelto a ser un foco de atención clínica. Algo de eso no ha resistido. El cerdo salado, el scrapple y las latas de grasa de tocino reutilizada no van a volver a aparecer en ninguna guía de cardiología. La carne de órganos a diario todavía se señala por toxicidad de vitamina A. La salsa de salchicha con galletas, comida por un trabajador de escritorio, es una ecuación diferente a la del mismo platillo comido por un minero de carbón. El mayor cambio de los últimos 80 años nunca fue realmente sobre la comida. Los hombres que comían estos desayunos en 1944 quemaban de 4 a 6.000 calorías al día, en trabajos que ya no existen para la mayoría de nosotros. Las guías médicas que siguieron fueron un intento de adaptarse a ese mundo que desaparecía. A veces acertaron con la ciencia, a veces no. El plato es el mismo. Nosotros somos la variable. La crema de trigo todavía está en los estantes de la mayoría de las tiendas de abarrotes. El aceite de hígado de bacalao ha vuelto, comercializado como un suplemento de omega 3. El bistec con huevos está en los menús de restaurantes de costa a costa. Ninguno de estos fue jamás verdaderamente prohibido. Simplemente pasaron del plato diario al ocasional.
Si eso es progreso, o pérdida, o simplemente cambio, es una pregunta que se responde mejor a solas, sentado a la mesa de la cocina.